Buenas noches. Huelva se ha convertido esta semana en el epicentro del cambio climático. Los mayores expertos en la materia se han reunido en un congreso internacional y allí se han analizado las causas, se han comprobado sus efectos en todos los aspectos de nuestra vida y se han puesto sobre la mesa soluciones para combatirlo. Un congreso en el que se ha subrayado también que Andalucía será pionera en tener una ley de cambio climático, entre otras cosas, por ser una de las regiones más afectadas por sus consecuencias. ¿Quieren verlo? Porque lo hemos comprobado. Este diminuto pajarillo solo pesa 7 gramos, pero guarda una valiosísima información sobre el cambio climático. Es un carnicero común y su fragilidad es solo aparente. En apenas 3 semanas ha recorrido 4.000 kilómetros, la distancia que medía entre el Sahel africano y la marisma del Guadalquivir, su cuartel de cría. Llevamos casi un cuarto de siglo tomando datos de estos pequeños de estas pequeñas aves que migran a través de Doñana y que se encuentran pequeños cambios en el proceso de migración de algunas de las especies. Nos está proporcionando una información muy valiosa. Tenemos las especies que van a África, son las que pasan cada vez más pronto, mientras que las que vienen a invernar en el sur de España son las que llegan cada vez más tarde. Es solo un ejemplo, pero hay otros. El cambio climático ya ha comenzado y está más cerca de lo que pensamos. Hay innumerables evidencias ya de que el cambio climático está afectando tanto a los sistemas físicos, quiero decir, hay evidencias de que la temperatura obviamente está aumentando, que los glaciares se están deshaciendo, pero también la biología, los seres vivos también están respondiendo ya ante estas alteraciones del clima. Algo está cambiando. ¿Se han fijado en que ya hay cigüeñas todo el año o que las golondrinas regresan más temprano? Todas estas especies que van a invernar a África y que vienen aquí en primavera, estas quizás sean el grupo que está más amenazado. Porque la migración de las aves está vinculada a la cría y la crianza solo puede prosperar cuando hay alimento. 30 millones de aves migratorias de diferentes especies llegan cada año a Europa desde África cruzando el estrecho y muchas de ellas ya no llegan a tiempo. Crían en primavera porque es el mejor momento del año. Aquí tenemos una explosión de vida y una cantidad de alimento increíble para poder llevar a cabo ese esfuerzo tan enorme que es criar a 5, 6, 10 pollitos, ¿no? Y entonces, si ellas no llegan lo suficientemente pronto y ese pico de abundancia ya ha pasado, entonces se van a encontrar con que no van a encontrar suficiente alimento y por lo tanto no van a poder criar a sus crías, ¿no? Mira, Johnny, este tiene garrapata. A ver. Adiós. Sí, estoy bien cargadito, ¿va? Sí. Se le acaba de reventar una. Bueno, pues nada, vamos a sacárselas, a ver si llevan algo. En términos científicos, a las garrapatas, pulgas o mosquitos se les llama vectores. Se trata de insectos hematófagos, es decir, que absorben sangre y con ella patógenos, elementos capaces de transmitir enfermedades, de animales a personas o entre personas infectadas. La fiebre de Crimea-Congo, transmitida por garrapatas, o la fiebre hemorrágica del Nilo, que promueve el mosquito Culex, eran enfermedades tropicales que ya se han detectado en zonas templadas de Europa o Estados Unidos. Hay motivos de preocupación. La frecuencia de esas enfermedades está aumentando y necesitamos mejorar nuestros mecanismos, primero de detección de esas enfermedades y segundo nuestras respuestas para controlar las poblaciones de vectores a tiempo y evitar que se produzcan estas enfermedades. Las primaveras tempranas o los veranos tardíos y las lluvias irregulares que el cambio climático trae consigo fomentan la proliferación de vectores infecciosos. Eso, unido a la globalización del comercio, ha provocado, por ejemplo, la expansión del mosquito tigre, transmisor del virus Zika, una enfermedad similar al dengue. En España no teníamos vectores, es decir, no teníamos ninguna especie de mosquito que fuera capaz de transmitir el virus. Sin embargo, pues en los últimos años ha llegado el mosquito tigre. Empezó a detectarse en zonas de Barcelona, probablemente llegó a través del comercio de plantas ornamentales y desde ahí se ha ido expandiendo por todo el levante de la península y actualmente ya se detecta en algunas zonas de Andalucía y este mosquito sí que es vector, un vector competente para este tipo de virus. A la orilla del mar, las preocupaciones asociadas al cambio climático son de otra índole. La gran mayoría de las especies
comerciales están sobreexplotadas o al límite. Es decir, que ya de por sí hay una primera causa claramente de origen humano que está llevando a esas especies al colapso. Una crisis que el calentamiento global no hace sino agravar. Se considera que el mar de Alborán y su entorno ha podido aumentar de temperatura en torno a 1 grado. Eso quiere decir que un mar que era más bien frío se está tornando en subtropical. Esa temperatura que va en aumento en los mares va a afectar al volumen de pesca. A medio y largo plazo vemos cómo hay un derrumbe en las capturas. Cambios climáticos que incluso podrían modificar nuestros hábitos alimenticios. Tenemos que considerar la posibilidad de que estos cambios generen nuevos escenarios en los que especies que hasta ahora han sido abundantes o muy abundantes dejen de serlo, hasta el punto que tendremos que retirarla de nuestra dieta, y otras especies que no conocemos o no consideramos agradables serán muy abundantes y quizás empiecen a entrar en nuestros platos, primero como alimento exótico y más tarde o más temprano como alimento habitual. Mientras tanto, en las cumbres de Sierra Nevada, entre el Mulhacén y el Veleta, encontramos una perspectiva genuina sobre el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático hay que saber que el clima de forma natural en el planeta ha cambiado históricamente en los últimos cientos de miles de años. Hace 20.000 años esto tenía un paisaje radicalmente distinto a lo que ahora mismo vemos. Todo este paisaje estaría cubierto de hielo. Ese paisaje va cambiando progresivamente en los últimos miles de años, va desapareciendo esa capa de hielo y entonces empiezan a verse con claridad las huellas de ese glaciarismo en la parte alta de Sierra Nevada, que se observan con absoluta claridad, exactamente igual que en otras altas montañas como pueden ser los Alpes o los Pirineos. Miles de años de una evolución que se ha acelerado en las últimas décadas, porque Sierra Nevada se enfrenta a un nuevo proceso, lento pero imparable. Nieva menos, es un hecho, y la nieve desaparece antes. Si el cambio climático no se revierte, habrá que adaptarse a un paisaje muy distinto. Habrá más variabilidad y la tendencia general es que haya cada vez menos cobertura de nieve. Lo que antes no era blanco, si ahora es verde, es una nueva oportunidad. O sea, que no tiene que estar todo de color blanco para que haya un recurso, digamos, aprovechable por nosotros. Puede haber otras formas de aprovechar ese recurso bajo otro formato. Todo esto es dinámico, pero que no tiene que ser necesariamente malo, es simplemente cambio. Pero, ¿cómo revertir el cambio climático? La tarea es compleja. Solo un giro radical del actual modelo energético podría conjurar la amenaza. Así lo establece el Centro de Prospectiva Tecnológica, con sede en Sevilla, uno de los 7 centros de investigación que suministra información científica contrastada a la Comisión Europea. Hablar de cambio climático a día de hoy es fundamentalmente hablar de energía. Es decir, entre el 80 y el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero están originados en el uso de combustibles fósiles. Si se descarboniza el sector energético, en gran medida el problema del cambio climático estaría resuelto. De manera que es un debate social. ¿Cuál es la factura que la sociedad española quiere, o la sociedad europea quiere asumir por descarbonizar rápidamente su sistema energético? Y no es barata, pero hay que hacerlo. El inmenso reto que plantea el calentamiento global y la amenaza que se cierne sobre el planeta han sido analizados esta semana en el Congreso Internacional sobre Cambio Climático, que ha reunido en Huelva a expertos medioambientales de todo el mundo. Tenemos un conocimiento cierto, ciertamente también tenemos incertidumbre sobre los escenarios climáticos que se están planteando y sobre todo a nivel regional, pero tenemos también suficiente información y capacidades y tecnologías para empezar ya a trabajar tanto en acciones de mitigación como de adaptación al cambio climático. Este congreso aquí en Huelva se inscribe también dentro de esa trayectoria y dentro de ese programa de trabajo a nivel mundial. Peor aún que el cambio climático es la negación del cambio climático, la inacción. Hace 2 años, en la cumbre de París, China y Estados Unidos, los 2 grandes emisores de gases de efecto invernadero, se comprometieron a reducir sus emisiones contaminantes y ratificaron el Pacto por el Clima junto a otros 200 países. El nuevo presidente, Donald Trump, se está pensando si respetar o no el acuerdo. La lucha contra el cambio climático se enfrenta así a la tormenta perfecta.
Lo que es innegable es que el cambio climático es ya una realidad y que todas las medidas que se tomen deben hacerse de manera conjunta. Cambiamos ahora de asunto. El miércoles se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, que nos recuerda que aún hay muchos casos de persecución y acoso por orientación sexual o identidad de género. El caso de Jimena y Sacha, la pareja de chicas lesbianas retenida en Turquía, nos lo puso de relieve hace tan solo unos días. Pero no solo ocurre fuera de nuestras fronteras. En España, aunque seamos pioneros en legislar hacia la igualdad del colectivo LGTB, se siguen produciendo, como van a ver, episodios intolerables. La ciencia ha demostrado que la diversidad sexual es algo natural. En el mundo hay más de 1.500 especies que practican la homosexualidad, pero solo hay una, la humana, que practique la homofobia. ¿Quién de aquí, si su mejor amigo o su mejor amiga le dijera que es gay o lesbiana o bisexual, seguiría manteniendo la misma relación o incluso la mejoraría porque tu amigo ha confiado en ti o tu amiga? Venga, levanta la mano, casi todo el mundo. Hace 10 años no levantaba nadie la mano cuando hacíamos estos talleres en los institutos. A todo el mundo le daba vergüenza hablar de este tema en público, en los institutos. Profesor y activista, Gonzalo imparte desde hace una década talleres para combatir la homofobia en centros escolares. En los institutos, como en nuestra sociedad, hay tabú con el tema de la sexualidad. La orientación sexual y la identidad de género, identidad sexual, es el mayor motivo de discriminación y de situaciones de acoso en los centros educativos. Para prevenir este tipo de acoso, en este instituto malagueño trabajan sobre el Día Mundial contra la Homofobia. El 17 de mayo empezó siendo el Día contra la Homofobia, aunque ahora hablamos del Día contra la Homofobia, la bifobia y la transfobia. Parte del dato histórico de que en 1990, el 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Aunque fuera el siglo pasado, solo hace 27 años. La homosexualidad se decía que era delito. El siglo pasado, en casi todos los países del planeta. ¿Sabéis si en España era delito? La homosexualidad fue delito hasta el año 79. Es decir, hace 38 años fue cuando se cambió la ley de peligrosidad social. Antes se llamaba de vago y maleante y ahí donde se decía que los gays había que meterlos en la cárcel y a las lesbianas. Según los informes de Amnistía Internacional, 4 de cada 10 países del mundo todavía persiguen con sus leyes la homosexualidad y en 10 de ellos se les aplica la pena de muerte. En Dubái las leyes tienen cárcel hasta, por lo que tenemos entendido, son 14 años para la gente que es de allí y pena de muerte en algunos casos. Por ejemplo, en Saudi Arabia es pena de muerte. Jimena es malagueña y trabajaba en Londres. Sasa vivía en Dubái. Se conocieron por internet y se enamoraron, algo que la ley de este Emirato Árabe no permite. Pienso que la homofobia sigue estando no solo en países árabes, sino en muchos países del mundo. Es duro, vives asustada. He tenido que vivir una doble vida y nunca me he podido mostrar realmente como soy. Yo tenía mi grupo de amigos gays y lesbianas. Si no, me hubiera sentido sola. Vivimos con miedo. Así vivía Sasa en el seno de una familia egipcia muy religiosa, hasta que sus padres anunciaron que estaban negociando su matrimonio. La historia de esta pareja ha saltado a los medios de comunicación por el periplo y los riesgos que corrieron al huir juntas de Dubái. Esas horas fueron terribles, de miedo, de decir, si nos llegaran a coger allí en el aeropuerto, hubiéramos ido a la cárcel. Yo me he criado en un país tan liberal como es España, que tenemos la suerte de tener los derechos que tenemos aquí, y nunca he pensado de que pudiera llegarme algo así. Ahora han decidido quedarse a vivir en España. Nuestros planes son comenzar una vida juntas, trabajar y casarnos. No es fácil, sabemos que podemos tener problemas. Ya hemos recibido algunos comentarios homófobos en redes sociales. La vida no es fácil, pero vamos a seguir adelante.
Desde 2005, la ley permite el matrimonio y la adopción a personas del mismo sexo. Nuestro país ha sido pionero en la extensión de los derechos a las minorías sexuales. Esa ley, en ese momento, transformó muchas conciencias, es decir, hubo muchas personas que a partir de esa ley empezaron a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque también mucha gente empezó a salir del armario y es como pues un bucle. Si somos visibles, la gente nos ve que somos personas, que somos normales, que somos como cualquier vecino, y entonces se empiezan a perder esa homofobia, empiezan a perder ese miedo y empiezan pues a reaccionar de forma más natural cuando hablan de estos temas. ¿Quién de aquí nunca en su vida ha pronunciado la palabra maricón? ¿Cuál es el insulto que más se utiliza? A pesar de las conquistas legales, socialmente queda camino por recorrer. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 1 de cada 2 personas que ha sentido acoso o discriminación en nuestro país lo ha sufrido por razones de orientación sexual. También son las principales víctimas en las denuncias por delitos de odio. En los ámbitos más privados, desde el entorno familiar, el educativo o el laboral, diariamente se sufren desde pequeñas micro-homofobias o microtransfobias a grandes discriminaciones, ¿no? Llevo siendo un socio de Arcadia, aficionado desde chiquitito. Siempre venía con mi abuelo, con mis padres y ahora vengo con mis amigos. Y vamos, llevamos desde los 25 años de vida que tengo. Francis siempre acude al estadio con una bandera del arco iris, símbolo del orgullo gay, que lleva el escudo de su equipo. Uno de los partidos en seguridad nos prohibió la entrada por el tema de ser gay y nos dijo que la única opción de entrar es que si tirásemos la bandera. Tuve que acceder al campo por otra puerta y escondiendo la bandera porque ya sentía miedo a que otra vez me humillaran. Denunció esta conducta homófoba en las redes sociales y el club lo arropó y solucionó el problema. A raíz de estos hechos nació una nueva peña, las Nenas Cadistas. La mayoría de la peña está compuesta por personas heterosexuales que decidieron, a raíz de mi caso, enfocarlo a este colectivo que vio que está tan vulnerable y que sufre tanto. El miedo a la homofobia provoca invisibilidad. 3 de cada 4 trabajadores oculta su identidad u orientación sexual. Si están sufriendo discriminación laboral y no lo van a denunciar, porque antes y tal como están las cosas actualmente prefieren mantener el trabajo. Es decir, eso nunca lo van a reflejar las estadísticas. De hecho, he intentado recabar testimonios para mostraros hoy de personas que, bueno, pues al final deciden que no exponerse porque no quieren comprometer su integridad o comprometer sus trabajos o la convivencia en su familia, ¿no? Y a pesar de todo, somos uno de los países del mundo donde existe mayor respeto a la diversidad sexual. Según las encuestas que se han hecho en diferentes países, aquí estamos en torno al 80% de aceptación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, somos uno de los países en los que más seguro puedes estar de que tus vecinos te van a respetar, tus compañeras de trabajo, con quien convives, pero hay un 20% en España que no está de acuerdo con el respeto. Ese 20% hace mucho ruido, porque son quienes están cabreados, quienes no les gusta que nuestro país haya avanzado tantísimo. Y te montan estas campañas que son homofóbicas. ¿Por qué son homofóbicas? Porque están induciendo al miedo a la sociedad. Campañas como la del polémico autobús de la plataforma Hazte Oír. Yo no podría mañana fundar una asociación en la que tuviera mis objetivos o tuviera en mi diario discriminar a ningún colectivo, porque no me la registraría, no sería una asociación legal. Bueno, pues estamos conviviendo con asociaciones, partidos políticos que promueven la discriminación. Hay que acabar con eso y hay que ir a la escuela y decirle a los chicos y las chicas que vivan en libertad y que ni todos los niños tienen pene ni todas las niñas tienen vagina y que hay una diversidad muy grande. En la escuela ya han empezado a hablar de diversidad sexual y ese mensaje cala más si se transmite entre los propios compañeros. Hemos cogido este vídeo más que nada para que os pongáis en la piel de la niña. Yo os animo a que hagáis de esto algo mejor y que muchas personas puedan ser quienes quieren ser y no quienes la sociedad les ha dictado que tienen que ser. El problema en el primer momento tiene que ser la homofobia, no ser homosexual. La educación sigue siendo la mejor arma contra los prejuicios y miedos que alimentan todos los odios.
Y España, entre tanto, sigue el camino de la legislación. De hecho, hace unos días se registró en el Congreso el proyecto de ley de igualdad LGTB que recoge el derecho a la autodeterminación de identidad de género. Dirigimos ahora nuestra mirada hacia un colectivo siempre presente en nuestra sanidad, el de las enfermeras y los enfermeros que han pasado de ser el auxiliar del médico a una pieza clave en el sistema sanitario. Ayer, precisamente, Día Internacional de la Enfermería, fue una jornada para reclamar una mayor visibilidad del colectivo y el reconocimiento a su trabajo. Vean. ¿Vosotros por qué habéis elegido estudiar enfermería? Tenemos la capacidad de diagnosticar, al igual que en otros colectivos, nosotros también podemos hacerlo, pero además en una esfera mucho más global. Yo creo que la gente tiene una concepción de enfermería bastante errónea, que sí que es verdad, como ha dicho el compañero, que la mayoría son enfermeras, son mujeres, pero que yo he visto, yo ya estoy en el periodo de práctica y hay también bastantes hombres. El primer año entré en enfermería, estaba un poquitín deprimida al principio porque digo yo, no era lo que quería, pero es que es súper diferente la concepción que yo tenía de enfermería al inicio hasta que yo entré y ahora estoy encantada. Que una persona empatice con él y pues le ayude y le comprenda es casi mejor a veces que el propio tratamiento o lo que sea, y esa labor es solamente enfermera. Charlamos con alumnos de enfermería entre clases. Aquí aprenden técnicas sanitarias, pero también explican, en su profesión, se convierten en tu familia, escuchan problemas, regalan sus conocimientos a otras tierras. Aplican la experiencia que da la gente, esa que demuestra que curarse es también no estar solos, que nos consuelen, que nos enseñen cómo prevenir o convivir con la enfermedad. Ahora quieren avanzar, investigar, tomar decisiones, que lo aprendido se transforme en ciencia. Desde hace 7 años ya pueden, ahora son un grado universitario. En 1909, la primera facultad que implanta los estudios superiores de enfermería es la Facultad de Minnesota. Y aquí hemos tenido que esperar al 2010 con el Plan Bolonia. ¿Y qué pasaba mientras en este país? En la España de Franco, en 1952, todos los profesionales se unifican con el nombre de ATS, ayudantes técnicos sanitarios, unos trabajadores con desigual formación, un heterogéneo grupo de practicantes, matronas y religiosas. Mientras en España las ATS, que eran estudios no universitarios, hacían una labor muy medicalizada, curaban, sondaban, estaban en los quirófanos. En Estados Unidos pues eran jefas de servicio. En el 77 se incluyen los estudios de enfermería en este país, pero fue, como las escuelas eran de las facultades de medicina, pues fue un poco dependiendo de la orientación que tuvieran. En 2010, el Plan Bolonia eleva los estudios de enfermería a grado universitario. 4 años que abren la puerta a becas y doctorados de investigación y también a puestos de mayor nivel y responsabilidad. Pues ahora podemos hacer una tesis doctoral en nuestro área de conocimiento, podemos liderar equipos de investigación, podemos ser directoras en unidades de gestión clínica. Las investigaciones que hace la enfermera tienen que ver con resultados en salud. No con menos se hace más, sino con lo que tenemos podemos hacer más. Un dato, por cada $1 invertido en enfermería, hay $2,5 en beneficios en salud. Investigaciones que mejoran la vida de la gente, como el trabajo de fin de grado de Salca, nació en el campamento de refugiados saharaui de El Ayun. Lo he enfocado en un programa de salud de diabetes para refugiados de los campamentos saharauis. Entre un 10 y un 12% de la población es diabética. La alimentación en los campamentos es, digamos, difícil de abordar porque dependemos de una canasta básica de alimentos que nos aportan desde el exterior. El tema, por ejemplo, del té, que se tome con sacarina, y después promover la actividad física, que es algo que realmente en los campamentos se ha perdido. El hecho de tener una enfermera o formarse hoy en día aquí en España, sobre todo en la Universidad de Sevilla, es un privilegio para otros países. Hay una migración de unos 5.000 enfermeros a Europa. Es una fuga de talento. Tenemos la suerte de tener a uno de los mejores estudiantes universitarios y se lo están rifando en otros servicios sanitarios. Sitios como Suecia. Allí Rafael hizo sus prácticas. Ahora ha conseguido una beca de investigación. Aquí una enfermera cuida
en cada turno de 12 pacientes, mientras que allí en Suecia una enfermera cuida de 4, 5, no más, por lo tanto tienen más tiempo para administrar esos cuidados. Rafael es alumno de las primeras promociones del actual grado de enfermería. Dolores, de las primeras en diplomarse en el plan anterior. Muchas cosas han cambiado. Teníamos una monja que nos daba el proceso enfermero, que es la metodología científica de la enfermería. Nosotros, por ejemplo, todos mis profesores han sido enfermeros, salvo uno o dos que llevan más tiempo en la facultad. Eran prácticamente todos enfermeros y no solo con la diplomatura en enfermería. Yo recuerdo a mi padre que, bueno, entonces las visitas domiciliarias era lo que había. Entonces, si tenía que ponerse un tratamiento cada 8 horas o el paciente tenía un suero en el domicilio, pues tenía que ir a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cambiarle el suero. A las enfermeras que tenían que hacer esos trabajos nocturnos los acompañaban sus padres. Había 4 en una clase de 60, 4, 8, sí, máximo. En mi promoción nos graduamos cerca de casi 20 chicos de una clase de 70. En Andalucía el 80% de profesionales de enfermería son mujeres y curiosamente en los directivos la mayoría son hombres. En Andalucía hay 23.000 enfermeros, pero solo 2 dirigen hospitales o áreas de ese rango. Sin embargo, los enfermeros llevan décadas gestionando áreas. Maribel coordina en la UCI del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla el trabajo de más de 300 personas. Cuando nosotros salimos tenemos unos conocimientos básicos, pero el trabajar en una unidad de cuidados intensivos requiere muchísima formación, requiere desarrollar y adquirir unos conocimientos que no te lo dan durante tu estudio y desarrollar unas habilidades. Aprendes a comunicarte con el paciente inconsciente. Hacemos una revisión completa de la paciente, tanto de los valores hemodinámicos, como le comprobamos toda la sueroterapia, medicaciones que lleva, terapias, en este caso el respirador, si tuvieran hemofiltro. Para ti es como si fuera tu hijo, porque le has dado una parte de vida. Entonces es muy importante nuestro apoyo. Nosotros estamos aquí a pie de cama. Hola, soy Adolfo, vengo de Virtudes. También a pie de cama lleva ya 6 años Adolfo. Conoció a Virtudes tras una larga estancia hospitalaria. Ya no podía andar. A partir del ingreso hospitalario, pues empezó también con una úlcera en el sacro, una úlcera de presión a nivel del sacro y de los talones. Actualmente ya está en resolución, las úlceras están perfectamente y vengo pues 3 veces a semana para el control y revisión de ese tipo de heridas. Está mucho más que comprobado que las relaciones empáticas con el paciente, el estado psicológico del paciente, facilita mucho la labor de salud y de recuperación de la salud en ese tipo de pacientes. Empatía, ¿les suena? Ponerse en el lugar de otro. Eso es lo que hacen cada martes por la tarde ellas. Estas enfermeras coordinan un programa piloto para afrontar trastornos de ansiedad. Pues eran personas que o bien se les ha muerto el marido y están esta hora en el duelo, eran personas que han tenido una separación, son personas que tienen problemas familiares, han perdido su trabajo. El trabajar con las personas para un cambio de actitud que te permita ser el dueño de lo que te está pasando en tu vida. Desde las consultas médicas nos encontrábamos con un problema y era que acudían personas que estaban medicadas pero que no se les daba algo más. Que no es la magia de una pastilla que, mire, me encuentro mal, hay una pastilla mágica, porque eso es un momento, ¿no? Se trata de otras cosas que uno puede hacer que tienen que ver con el cambio de estilo de vida, con el deporte, ¿no? Con la alimentación saludable. Porque sí es importante que cuando alguien llegue le sepas poner los electrodos y hacerle un electro. También es importante que el paciente cuando te llega a la consulta sepas moverlo de la silla y haga educación terapéutica. Porque si no hace educación terapéutica, ese paciente morirá el mismo día. Pero los últimos días de su vida no los vas a vivir igual. Investigadores, docentes, cooperantes, cuidadores, gestores, distintos papeles para los mismos protagonistas, las personas. No es un infarto de miocardio, es una persona con unas características determinadas, en un contexto determinado, en una etapa de desarrollo de vida determinado, que sufre un infarto. Yo lo que quiero transmitir a esta nueva generación, que no olviden a las personas que es el centro de su razón de ser.
Las nuevas generaciones reciben el relevo en una profesión que pide dejar de ser invisible en el siglo XXI. Quizá lo sean todavía en los cargos, en los despachos, pero seguro que no en esa otra memoria, la que borra los nombres y deja sensaciones. Estás muy guapa, Virtudes. Pues con el trabajo, el esfuerzo, la vocación y sobre todo la inmensa generosidad de las enfermeras y los enfermeros, les dejamos por hoy. Eso sí, volvemos el próximo sábado con más reportajes de interés analizados desde todos los puntos de vista y mostrando la otra cara de la realidad. Nos vemos la semana que viene. Sean felices. Casi 3 millones de andaluces ya conocen